El Jack de Corazones capítulo 29, golpe de realidad durante unos segundos, Issei contempló el rostro horrorizado de Rainare mientras su sangre corría libremente por la hendidura que su espada, aún incrustada en su cráneo, había creado. Sus ropas estaban salpicadas de gotas de la sangre de su asesino, pero sus propios ojos no reflejaban nada. Ni felicidad, ni ira, ni paz, ni arrepentimiento. Estaban simplemente vacíos. Kiba miró conmocionado. El Knight de Gremory se estremeció ante la horripilante y despiadada eficiencia con la que su compañero de escuela había despachado a Rainare. Conocía a Issei como un ángel afable y amistoso, con una sorprendente habilidad con la espada y un odio a la violencia. Verle cortar a una persona sin ninguna capacidad de lucha, incluso mientras le suplicaba clemencia, le resultaba realmente desconcertante. Zenobia, aunque no se sintió particularmente angustiada por el acto en sí, lo encontró desconcertante por diferentes razones. Dentro de su propia mente, recordaba cuando él los había conocido en la iglesia y los había tratado como iguales y amigos. Cómo les había dejado quedarse en su casa. Cómo había organizado el encuentro entre los demonios y los exorcistas y había conseguido que no estallara la violencia. Cómo había priorizado su seguridad sobre el éxito de su sagrada misión. Pero entonces la exorcista de pelo azul contempló la escena que tenía ante sí, la de la espada de luz de Issei clavada en medio del cerebro de su oponente derrotado. Y encontró algo inherentemente irreconciliable en su forma de manejar esas situaciones. Era como si en el instante que Issei había tardado en formar su espada, el adolescente de buen corazón que solo quería la paz se hubiera desvanecido, y hubiera sido sustituido en su lugar por una figura alada vengativa y ominosa, sin siquiera una pizca de piedad o simpatía. Por supuesto, comprendía el aspecto clínico de su razonamiento, pero le resultaba chocante ser testigo del cambio de personalidad de Issei de forma tan repentina. Ria se quedó mirando a Issei, horrorizada no por el despiadado acto de matar de Issei, sino por la absoluta frialdad con la que lo había hecho. El demonio de pelo carmesí había escuchado el genuino terror en las palabras de Rainare, y sabía que la oferta de Rainare de hacer cualquier cosa bien podría haber sido legítima. La propia Rías, por supuesto, había tenido que lidiar con perros callejeros antes, pero recordaba la primera vez que había tenido que matar a uno, y lo asustada y vacilante que había estado. Issei, por el contrario, había sido todo lo contrario, con apenas un momento de vacilación, había acabado con la vida de su indefenso oponente. ¿A qué no sintió que se le congelaba la respiración en la garganta cuando Issei bajó la espada, y solo después de varios segundos de ver cómo la sangre corría por la cara de Rainare se acordó de volver a respirar? No sintió ni horror ni repugnancia por lo que Issei había hecho, había visto cosas mucho más horribles cuando se trataba de perros callejeros. Más bien le consumía la curiosidad por el repentino cambio de comportamiento de Issei, por no hablar de las palabras de Cocabiel. El cuadro del ángel caído se había referido a algo enfermizo que había hecho Rainare, y como Issei era bienvenido a su venganza. ¿Qué pasó entre él y ella? El pensamiento era contagioso, y sabía que tendría que esperar para averiguarlo, si es que lo hacía. Koneko, en contraste con su normal comportamiento tranquilo e impasible, llevaba una expresión que dejaba claro que estaba a punto de vomitar. La Rogue de Gremory no era ajena a la violencia, pero algo de lo que había hecho Issei le producía una punzada en la mente que le provocaba náuseas. Solo podía imaginar lo que pasaba por la mente de su superior para ponerlo en un estado en el que podía masacrar a una persona que suplicaba por su vida. Por un momento, Issei mantuvo su espada en su sitio, contemplando la última expresión de su asesino muerto. Luego, arrancó sin contemplaciones su espada del cráneo de la mujer, y el hueso y la sangre le salpicaron al hacerlo. El cuerpo de Rainare, que había estado de rodillas, se desplomó hacia adelante y empezó a manchar la hierba de un frío tono carmesí. Cuando Issei sacó su espada, Cocabiel comenzó a reírse. Al cabo de unos segundos, esta risita se transformó en una carcajada total. Sinceramente, no creí que tuvieras los cojones de hacer eso, se rió Cocabiel, pensé que tendría que atravesarla yo mismo, pero has demostrado que tienes agallas bastante interesante para variar. Cocabiel se dejó caer al suelo cuando Issei se giró hacia él. Sabes, realmente deberías unirte a mí. Me vendría bien alguien que fuera despiadado.
sin duda podría endurecerte. Issei se dirigió rápidamente hacia él, con la espada ligera en una mano, como respuesta. La respuesta de Cocabiel fue algo que Issei no habría creído posible si no hubiera ocurrido ante sus ojos. Cuando la espada de luz de Issei bajó hacia la cabeza del ángel caído, Cocabiel levantó una palma. Cuando la espada de luz la golpeó, simplemente se detuvo. La mano de Cocabiel no sufrió ningún corte, e incluso el uso de su otro brazo no permitió a Issei avanzar en absoluto. Apenas tuvo 2 segundos para intentarlo antes de que el puño libre del cuadro saliera disparado y se estrellara contra la cara de Issei. El Jack de corazones vio las estrellas cuando el golpe le alcanzó, su nariz se rompió por el impacto y él mismo retrocedió varios metros. El dolor inundó su cráneo al ser golpeado por el ángel caído de 10 alas, y luego más al sentir que caía al suelo. Supongo que no debería haber sido tan optimista, se burló Cocabiel, supongo que esos bastardos santurrones del cielo ya tienen sus garras clavadas en ti, córtate las alas antes que caer. ¿Es eso lo que te dicen? Issei sintió que la rabia se apoderaba de su mente ante esas palabras, y se esforzó por ponerse en pie. Al mirar hacia abajo, pudo ver cómo su propia sangre se filtraba en la hierba. ¿Cómo diablos pudo golpear tan fuerte, Issei?, gritó Zenobia mientras corría hacia él y le ayudaba a ponerse en pie. Estoy bien, sacó Issei entre toses. Entonces, Cocabiel, espetó Rías, ¿quieres algo interesante, verdad? Si están pensando en atacarme todos a la vez, dijo Cocabiel con desprecio, podría patearles el trasero a todos a la vez sin esforzarme. Esbozó una sonrisa sádica. Pero si quieres perder el tiempo de todos modos, te complaceré. ¿Por qué no lo demuestras?, gritó Rías mientras cruzaba los brazos frente a ella. Un instante después, la energía que había utilizado en el Cerberus voló hacia Cocabiel. Akeno no tardó en seguir su ejemplo con un rayo crepitante. La respuesta de Cocabiel fue simplemente levantar la palma de la mano una vez más. Ambos ataques golpearon su mano, pero, al igual que la espada de Issei, no infligieron daño alguno. En su lugar, simplemente se disiparon, para sorpresa de ambas chicas. Compañero Issei volvió a la realidad al oír esas palabras, y reactivó el Boosted Gear. Un instante después, Bost, Zenobia y Kiba, por su parte, habían aprovechado la oportunidad para escabullirse a los lados de Cocabiel, sin darse cuenta de que eso no ayudaría un ápice. Esto les quedó muy claro cuando intentaron golpear ambos lados del ángel caído a la vez, su objetivo simplemente formó una espada en cada mano y detuvo fácilmente sus 2 espadas. Antes de lanzarlas hacia atrás sin apenas esfuerzo. Koneko había intentado aprovechar el caos para golpear la cabeza de Cocabiel. Sin embargo, no previó que él la bloqueara, la Rogue de Rías Gremori, con un solo dedo y que luego la apartara literalmente. El golpe de su dedo la hizo volar varios metros por el aire. Bost Issei comenzó a formar pequeñas lanzas, similares a las que había empalado al primer Cerberus, y lanzó una docena de ellas a Cocabiel a la vez. Cocabiel comunicó la eficacia de esta maniobra dejando que las lanzas le golpearan. Para total consternación de Issei, las finas lanzas ni siquiera atravesaron la piel del cuadro. Van a tener que esforzarme más, dijo Cocabiel, con una voz fría y cantarina. Swordbeard Cocabiel levantó la vista y se encontró con más de una docena de espadas que corrían hacia él, a 1 metro del suelo y perpendiculares a él. El cuadro resopló y se limitó a plegar sus 10 alas a su alrededor, permitiendo que las espadas golpearan sus alas y se desintegraran inofensivamente. Bost, contrarresta todo lo que le lanzamos, murmuró Zenobia cuando Cocabiel la contrarrestó con facilidad por segunda vez, así que este es el poder de un ángel caído de clase líder. Por primera vez, quizá, en sus años de exorcista, la joven de pelo azul no tenía ni idea de qué hacer. No tenían opciones, ni escapatoria del conflicto, ni forma de ganar tampoco. Cocabiel acabaría por aburrirse y matarlos a todos si se quedaban, morirían en la destrucción de la ciudad si huían. Sin saberlo, todos los oponentes de Cocabiel tenían la misma emoción corriendo por sus venas. Bost Issei, tal vez, era quien más sentía la impotencia. Del resultado de la batalla dependía no solo su vida, sino su propio honor. El Jack de corazones había prometido a Griselda que protegería a Zenobia y a Irina, y sabía que ya había fracasado en esto último.
Tengo que detener a este cabrón, tengo que mantener a salvo a Zenobia. Pero como, Bost en un arranque de frustración, Issei ignoró la agonía y saltó hacia Cocabiel, intentando golpear su cara con sus puños desnudos. Cocabiel, como era de esperar a estas alturas, atrapó fácilmente su puño en una palma. Issei intentó golpear con su otro puño, y el cuadro lo bloqueó también. Desesperado, Issei intentó golpear su cabeza contra la de Cocabiel, a pesar de las heridas que ya había sufrido. Y para su sorpresa, Cocabiel dejó pasar el golpe, enviando una nueva agonía a través del cráneo de Issei. Issei tardó solo un momento en darse cuenta de que su cabezazo bien podría haber sido contra una pared de ladrillos por toda la diferencia que supuso. Entonces, Cocabiel, incluso mientras desviaba más golpes de espada y magia, golpeó a Issei en el pecho con un rodillazo, haciendo que Issei saliera volando hacia atrás y que una horrible sensación de crujido le atravesara el torso. El cader de los ángeles caídos se cruzó de brazos y dejó escapar un suspiro sarcástico. No te entiendo, Ángel. ¿Por qué luchar tanto por una manada de demonios y un exorcista con el que ni siquiera se te permite ser sincero ante esas palabras? Todos se congelaron, e Issei sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué se supone que significa eso? Oyó gritar una voz a través de la sangre que le latía en los oídos. Tardó un momento en darse cuenta de que era Zenobia gritando. «Bui», dijo Cocabiel con sarcasmo, girando ligeramente la cabeza hacia un lado, «lo siento, se me ha escapado». «Cállate», murmuró Issei. Él, a diferencia de todos los demás, sabía exactamente qué parte de la información estaba bailando Cocabiel cerca y estaba desesperado por asegurarse de que no se le escapara. «Cocabiel», gritó Zenobia, «¿qué intentas ocultar para sorpresa de todos?» Cocabiel se cubrió la cara con la palma de la mano y empezó a reírse con una risa fría, burlona y escalofriante. «Supongo que realmente estoy tratando de iniciar una guerra», rió Cocabiel, «a quien quiero engañar ya no tiene sentido ocultarlo. Supongo que también podría decirte la brutal verdad». «Cállate», Issei trató de gritar, pero el dolor de su pecho era tan intenso que era poco más que un fuerte gemido. Ignorándolo, la mano del cader de los ángeles caídos se apartó de su cara, y sus ojos se volvieron y se enfocaron directamente en los del exorcista de pelo azul. En la anterior gran guerra, Dios fue realmente asesinado junto con los 4 reyes demonios. Los ojos se abrieron de par en par. Las bocas se abrieron. Una gran espada golpeó el suelo y Zenobia cayó de rodillas. «No. No puede ser», tartamudeó sin poder evitarlo, horrorizada más allá de lo razonable mientras las palabras de Cocabiel se repetían una y otra vez en su mente. «Dios ha muerto. Entonces, todas nuestras oraciones. Tiene que ser mentira, ¿no?» «No», Rías gritó, «estás mintiendo, nunca he oído nada de eso». Cocabiel se encogió de hombros, con una sonrisa cruel y satisfecha en su rostro. «Oh, si no quieres aceptar mi palabra», señaló a Issei, «¿por qué no le preguntas a tu ángel residente?» Todas las miradas volaron hacia la yak de corazones mientras luchaba por ponerse de rodillas, con la sangre fluyendo libremente por la boca y la nariz. «Issei», dijo Zenobia, apenas capaz de hilvanar una frase coherente. «Issei, no puede ser, está mintiendo, ¿no es así?», preguntó Rías, con la voz mucho más clara. Por un momento, incluso cuando el guantelete de su brazo izquierdo volvió a gritar un conjuro, Issei no dijo nada. Luego, casi inaudiblemente, la morena respondió. «No. Todo es verdad». Rías y su par se limitaron a quedar sorprendidos por las palabras de Issei, sin saber cómo responder. Zenobia, mientras tanto, sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor, toda su visión del mundo se hizo añicos con una sola frase. Zenobia balbuceó, «nos has estado mintiendo». Las lágrimas corrían libremente por su rostro, con los ojos tan vacíos como los de Issei. Nuestras oraciones no son escuchadas, todo es en vano». Cocabiel soltó una fría carcajada ante eso. «Pues no. Miguel se ha hecho cargo del sistema. Mientras eso funcione, la oración y los exorcismos continuarán hasta cierto punto. Te puedo asegurar que alguien ha estado escuchando». Por supuesto, las 3 facciones tuvieron que sellar ese pequeño detalle, solo para asegurarse de que los humanos temerosos de Dios siguieran temiendo.
Bost los ojos volaron hacia Cocabiel mientras seguía despotricando, ignorando el cántico del Busted Gear. Ahora intenta tener en cuenta que me importa una mierda todo eso solo que cuando Dios y los reyes demonio murieron. Decidieron detener la guerra. ¿Por qué harían eso y me impedirían aplastar a mis enemigos justo cuando se estaba poniendo divertido? Incluso ese bastardo de Azazel dijo que nunca tendríamos otra guerra. Bost en cuanto consiguió ponerse en pie, Issei formó una última espada de luz, con una idea descabellada en la cabeza. Entonces, con la rabia, la frustración y la desesperación anulando incluso el inmenso dolor que sentía, Issei convocó una bola de llamas en su mano. Al hacerlo, Issei sintió la horrible sensación de que sus reservas mágicas se agotaban por completo. Sin embargo, se negó a permitir que esto le causara incertidumbre, y en su lugar concentró toda su voluntad, toda su ira, en la bola de fuego que tenía en la mano. «Me obedecerás». Las llamas danzaron, como si no supieran qué hacer. «Me obedecerás». Las llamas comenzaron a inclinarse hacia un lado y otro, hacia su brazo y hacia Cocabiel, hacia los demonios y hacia el exorcista. «Me obedecerás». Las llamas se mantuvieron casi inmóviles. «Obedece». Durante un solo latido, las llamas no se movieron. Luego, saltaron de su mano, pero no a su brazo. Las llamas se arrastraron por la hoja de su espada de luz. Cocabiel había estado tan ocupado despotricando que no se percató del movimiento de Issei, ni de su invocación de una espada o de las llamas. Lo que le hizo girar la cabeza fue otro grito de «Bost». El Cader de los ángeles caídos contempló la vista de la espada inflamada de Issei con un ligero interés, antes de sonreír. «Eres un glotón de castigo, muchacho». Fue entonces cuando Cocabiel se dio cuenta de algo que el propio Issei no había notado. «Parece que has cruzado un umbral de poder». Issei no comprendió nada de lo que quería decir Cocabiel, y la breve ráfaga de dolor que le recorrió la espalda se perdió entre el sufrimiento que su cuerpo ya estaba padeciendo. En lugar de ello, se obligó a sí mismo, a través de una tortuosa agonía, a correr hacia Cocabiel, con la espada preparada para golpear de frente. El cuadro se encogió de hombros y cerró sus alas una vez más, y la espada de Issei las clavó un latido después. «No sé qué crees que vas a conseguir con eso, pequeño». Sin embargo, Issei no escuchaba mientras observaba cómo las llamas bailaban sobre su espada. Su visión nublada, solo tenía un pensamiento en su mente. «Vamos, vamos». Durante varios segundos, Issei observó impotente, con la capacidad de acelerar el proceso completamente fuera de su alcance. Entonces, con el rabillo del ojo, vio cómo sus esperanzas se hacían realidad. Una sola pluma se había incendiado, independientemente de la hoja. «Si has terminado, chico, puedo simplemente transfer». La pequeña e insignificante llama rugió hasta convertirse en un pequeño infierno, y Cocabiel soltó un grito inusual ante el repentino dolor que le recorría las alas. Las llamas ardieron solo unos segundos antes de extinguirse y Cocabiel empujó a Issei hacia atrás. El moreno apenas pudo mantenerse en pie. Pero cuando Cocabiel intentó batir sus alas, tuvo la horrible visión de 3 de ellas desintegrándose en cenizas. Issei se permitió una pequeña sonrisa, antes de fijar la mirada en Cocabiel. Antes, había habido desprecio y condescendencia. Ahora, había una furia distinta a la que Issei había visto en ellos, y las siguientes palabras de Cocabiel no eran el tono jactancioso y arrogante que había utilizado antes. Ahora, eran una calma escalofriante y fría mientras formaba su propia espada de luz. «Dime, muchacho. ¿Prefieres que te abra el pecho o la garganta primero?» Issei se vio envuelto en un torbellino de dolor agónico cuando Cocabiel ilustró con toda claridad cuánto poder había estado reteniendo. Dondequiera que el adolescente girara la cabeza, allí estaba el cuadro, rebanando su piel de otra manera o asestando otro golpe con sus puños o piernas. Las heridas no eran profundas, pero eran insoportablemente dolorosas, pues ese era el único objetivo del ángel caído, torturarlo. Hacerle sufrir por haber quemado las alas del cuadro. La sangre brotaba de docenas de heridas, y varias veces Issei sintió la horrible sensación de que los huesos se rompían. Los demonios y Zenobia intentaron acudir en su ayuda, pero fueron derribados en cuanto se acercaron. En su lugar,
Lo único que pudieron hacer fue escuchar a Issei gritar de dolor mientras Cocabiel infligía su venganza al pobre muchacho. Issei no tenía ni idea de cuánto duró. Lo único que sabía era que era vagamente consciente de que estaba tumbado de espaldas, y que Cocabiel estaba de pie sobre él con una enorme espada, preparada para acabar con su vida. Incluso cuando la negrura se extendía por los bordes de la visión del adolescente. No te preocupes, se burló Cocabiel, me aseguraré de entregar personalmente la noticia de tu muerte y de lo que queda de ti a tu king. Lentamente, comenzó a bajar la espada, Issei se negaba a cerrar los ojos a pesar de su terror ante la perspectiva de morir una vez más. Zenobia. Griselda. Lo siento. Te he fallado. Sin embargo, justo antes de que su visión se volviera negra, fue consciente de algo. ¿Qué era esa luz en el cielo? Capítulo 30, el blanco. Todos los miembros de Zona miraban, sorprendidos, la brillante luz blanca que caía a la tierra, atravesando sin esfuerzo su barrera en su camino. Solo tuvieron tiempo de poner barreras personales antes de que la fuerza conmovedora de la destrucción de la barrera los golpeara. Una vez que se disipó, todos menos dos guardaron silencio, sumidos en la confusión. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Sagi a su king. Yo, no tengo ni idea, respondió Zona. Por el contrario, los compañeros de Rías y Zenobia ni siquiera se habían dado cuenta, estaban demasiado paralizados por el horror ante lo que Cocabiel estaba a punto de hacer al indefenso y derrotado Issei. Cocabiel estaba cegado por la ira, el odio hacía que la visión de túnel se apoderara de su enfoque. Si el Kader no lo estuviera, podría haber notado la luz. En un instante, Cocabiel estaba a punto de atravesar el cráneo de Issei como él lo había hecho con Rainare. Al siguiente, fue arrancado del cuerpo inerte de Issei. Los jadeos surgieron de todos cuando Cocabiel recibió un brutal golpe en la cara. Lo siento, pero no puedo permitir que hagas eso. Ante esas palabras, los ojos saltaron hacia su origen. Flotando en el aire había un individuo con una especie de armadura blanca. Dentro de la armadura había gemas azules, que contrastaban con el marfil de la piel de la armadura, mientras que un par de alas aparentemente formadas de energía azul se extendían desde su espalda. Cocabiel, por su parte, se había recuperado del golpe e intentó devolverlo. Sin embargo, su agresor demostró ser mucho más rápido, rodeando su espalda y agarrando otras 3 alas de Cocabiel. Un instante después, se las arrancó, lanzando un grito de agonía de Cocabiel. Alguien que ha caído más bajo que la propia tierra apenas necesita alas. Bastardo, Cocabiel balbuceó mientras volaba por encima de la escuela y se llevaba las manos a la cabeza. Apenas un momento después, una lanza de luz comenzó a formarse entre ellos. Al principio, era del tamaño de la que Issei había matado al cerbero. Un momento después, tenía el tamaño de un edificio. Luego creció hasta ser más grande que todo el campo de deportes. Luego creció aún más, hasta ser más grande que todo el campus. Los demonios y Zenobia se quedaron boquiabiertos ante la lanza, que siguió aumentando de tamaño hasta que quedó claro que destruiría toda la ciudad con su impacto. La figura de Blanco, en cambio, se limitó a levantar la mano. Al hacerlo, otra voz desconocida habló. Era increíblemente profunda, muy parecida a la de Drake, pero sin los tonos cargados de emoción de la voz del dragón rojo. Divide la lanza se redujo repentinamente a la mitad mientras el rostro de Cocabiel se torcía en una mirada de odio. Divide se encogió de nuevo, hasta alcanzar el tamaño del gimnasio. Divide el tamaño de la lanza se redujo aún más, hasta alcanzar sus dimensiones originales. Divide la lanza se redujo aún más, hasta el tamaño de una de las de Issei. Divide la lanza desapareció. ¿Qué has hecho?, Cocabiel gritó a esta persona. ¿Acaso no lo sabes?, respondió el individuo acorazado, con un tono despreocupado, su nombre es Albión. Uno de los poderes de mi Sacred Gear es el Divine Dividing, cada 10 segundos, corta por la mitad el poder de lo que toca y me sostiene con ese poder en su lugar. Al oír estas palabras, el cerebro de Rías volvió a la realidad y se dio cuenta de dónde había oído el nombre de Albión. El dragón emperador blanco, el rival del rojo, el desconocido atacante, le dedicó una leve mirada, antes de responder con una sola palabra. Efectivamente. La figura volvió a mirar a Cocabiel.
más vale que te des prisa o no serás capaz de derrotar a un humano. Cocabiel, cuyo poder acababa de reducirse enormemente, estaba demasiado ocupado jadeando para responder. «Sigues aburrido», dijo el dragón emperador blanco, con un tono burlón, «toma, déjame hacer esto más interesante para ti». Salió disparado hacia el Cader, impactando en el pecho de este con la fuerza de un camión y haciendo que Cocabiel escupiera sangre. «Me han dicho que se te está yendo de las manos. Azazel me pidió que te trajera de vuelta, aunque me costara todo mi poder». Con eso, agarró a Cocabiel y se lanzó hacia arriba, antes de invertir su trayectoria y estrellarse contra el suelo con un estruendo. Todo lo que Cocabiel consiguió decir fue una maldición, dirigida a Azazel. En el instante en que se produjo el impacto, el sello que se había colocado en la escuela para destruirla comenzó a flotar hacia arriba desde el suelo. Se arrastró por las paredes de los edificios de la escuela, flotando en el aire por encima de la cima de la Academia Quo. Luego, simplemente se desvaneció. Sona y sus compañeros, que ya no tenían que sostener la barrera, solo pudieron mirar, atónitos. «Las ondas del cuadrado mágico están desapareciendo», dijo Tsubaki. Entonces, Sona dijo, «Rías debe haber ganado, pero, ¿qué era esa luz dentro de la más reciente adición a la recién iniciada colección de cráteres de la Academia Quo?» El dragón emperador blanco estaba de pie, sosteniendo a la ahora inconsciente Cocabiel como un saco de patatas bajo su brazo. «Necesito preguntarle algunas cosas a nuestro exiliado, ¿también?». Sin embargo, cuando saltó de la fosa y se acercó a su cuerpo, vio inmediatamente el estado en que se encontraba, suspirando. «Bueno, parece que he llegado demasiado tarde. Lamentable, aunque no es una gran pérdida». El emperador del dragón blanco se dio la vuelta para marcharse, reajustando a su prisionero. «Así que nos encontramos de nuevo», blanco. La figura acorazada se detuvo ante esas palabras, volviéndose hacia su origen. Solo entonces se fijó en la figura inconsciente y rota que yacía en el suelo. Solo entonces se dio cuenta de lo que se había preguntado durante más de un mes. «¿Aún estás vivo?», Rojo preguntó Albion a su vez. «Me he estado preguntando cuándo ocurriría esto», dijo Drake. «Al igual que yo. Todavía estamos destinados a luchar. Es inevitable, volvamos a vernos pronto», Drake. Las palabras de Albion fueron escuetas y frías. Un suspiro escapó del guante. «Parece que el conflicto entre nuestros anfitriones es inevitable». «¿Por qué ese tono? Suena casi reacio», preguntó Albion sarcásticamente. Drake no respondió. La figura de la armadura, entretanto, se acercó unos pasos al cuerpo maltrecho de Issei, tomando el alcance de sus heridas de forma estoica. Así que llegó la voz del portador de la armadura: «Este es el ángel que va a ser mi rival, ¿verdad?». Miró a Rías: «Necesita atención médica seria, aunque creo que ya lo sabes». Entonces, sin ninguna ceremonia, el dragón emperador blanco se desvaneció en el cielo. Sona y sus compañeros llegaron volando al campo de deportes unos momentos después de que la figura se fuera. Y casi inmediatamente, vieron el cuerpo maltrecho y roto de Issei. «¿Qué ha pasado?», preguntó Sona a Rías mientras Tsubaki lo miraba. «Él trató de tomar a Cocabiel de frente», dijo Rías, con la vergüenza inundándola al sentir siquiera dolor por sus heridas comparativamente menores. Los cortes y los moratones eran universales entre los que habían luchado, pero las heridas de nadie se acercaban al estado brutal de Issei. Tsubaki le espetó Sona a su queen: «Podemos salvarle para alivio de todos los presentes». La vicepresidenta de pelo negro asintió. «Sí. O al menos, puedo mantener su estado estable hasta que llegue Circex. Pero con el alcance de sus heridas, moverlo no es una opción, solo le hará más daño». Rías asintió antes de dirigirse a su par y a Zenobia. «Todos ustedes, tenemos que empezar los trabajos de reparación de la escuela». Su par asintió y se puso a trabajar, pero Zenobia no lo hizo. «No puedo dejar a Issei», gritó, «sería un pecado para mí». Rías la cortó antes de que llegara más lejos. «No, Zenobia. No hay nada que podamos hacer por él, y al ser humano, no puedes ayudar a arreglar el daño. Tendremos que depender de Sona y de su séquito para que Issei siga respirando mientras mi séquito ayuda a arreglar este lugar. No queda nada aquí para ti. Por favor, vete. Te has ganado el derecho a descansar».
Zenobia abrió la boca para discutir, pero entonces las palabras del demonio de pelo carmesí comenzaron a filtrarse y se dio cuenta de la verdad de las mismas. Con lágrimas en los ojos, asintió con la cabeza, antes de empezar a alejarse, odiándose a sí misma por no haber podido ayudar a Issei. El que les había ayudado, tratado como viejos amigos, salvado la vida de Irina y sufrido horriblemente a manos de su objetivo simplemente para mantener al cuadro alejado de cualquier otra persona. Sin embargo, antes de que pudiera marcharse del todo, oyó la voz de Kiba llamándola. Zenobia espera. La exorcista de pelo azul se giró para encontrar a Kiba corriendo hacia ella, con algo en los brazos. Cuando se acercó, sus ojos llorosos se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que era. Los núcleos de Excalibur, el caballero de Gremoria, sintió. Sí. Los necesitabas para terminar tu misión, ¿verdad? Sí, respondió la exorcista mientras cogía los fragmentos de metal que le ofrecían, sin un ápice de felicidad o alegría en su voz. Los miró y los acercó a Kiba. No deberían haberte hecho daño. Kiba se encogió de hombros con tristeza. Claro que duele, pero no puedo quejarme. No después de lo que ha pasado Issei esta noche. Por un momento, ambos guardaron silencio. ¿Cuál? Kiba parpadeó. ¿Qué cuál quieres? Preguntó Zenobia, con la voz baja y aplastada. Querías destruir uno, ¿verdad? ¿Cuál quieres destruir? Kiba suspiró antes de responder. Zenobia, nunca me va a gustar Excalibur. Lo admito. Pero, ahora me doy cuenta de que mi ira estaba fuera de lugar. No es culpa de Excalibur. Excalibur es solo un montón de espadas. Valper era el que estaba detrás de todo, y ahora está muerto. Empujó suavemente el brazo de Zenobia para que abrazara los núcleos con más fuerza. Lleva a esos de vuelta a la iglesia. Termina tu misión. Lo digo como tu amigo, no como tu enemigo. Zenobia dio las gracias en silencio mientras se alejaba y salía del campo de deportes. Incluso cuando la Peleazul llegó a la casa de Issei, mantuvo parte de su compostura. Incluso cuando llamó al cuartel general para informar de lo sucedido, no se quebró. Lo que resquebrajó la fachada fue la frialdad del tono que la recibió cuando mencionó lo que había dicho Cocabiel. Fue el mismo tono que le dijo, en términos inequívocos, que nunca más sería bienvenida en la iglesia. Sin poder hacer nada mientras lo que quedaba de su mundo se derrumbaba, Zenobia se derrumbó y comenzó a sollozar en la oscuridad.